Hola, bueno, vamos a continuar ahora con la clase número 2 del curso de Diseño e Innovación. Esta clase está enfocada en el diseño de producto y vamos a intentar hacer un recorrido y una disección de todos los elementos que componen el proceso que nos llevan a pensar y a diseñar un nuevo producto en la industria foresto-mueblera. En la primera parte de esta clase nos vamos a enfocar en el proceso mismo del diseño del producto. Como vimos ya en una clase anterior, el proceso de diseño se podría sintetizar en estas breves etapas que incluyen, por un lado, la percepción de un problema o la observación de un problema, luego el abono de información y conocimiento y análisis que nos permiten poder establecer de una manera más precisa el tipo de problemática a abordar. Esta problemática obviamente puede ser un problema a solucionar, por ejemplo, un tipo de silla más ergonómica, o puede ser una oportunidad que detectamos que también queremos abordar con una solución, que puede ser una oportunidad de aparición de una cadena nueva de mueblerías que comercializan muebles desarmados, y entonces nos metemos a poder resolver una línea de muebles para que estas cadenas de comercialización los puedan ofrecer a su público. Después tenemos una etapa creativa, como dijimos antes, que es la etapa donde pasamos de la información, de los datos, de la percepción del problema a las propuestas conceptuales, y luego cómo esas propuestas conceptuales se tangibilizan y materializan en prototipos que son validados, testeados, y finalmente aquellos que son aprobados sirven para poder entrar en la etapa de producción. En la etapa de investigación, una vez que determinamos el problema, incluimos distintos aspectos. Uno es la materialidad, qué tipos de materiales vamos a o son efectivos o son importantes para poder utilizar. Vimos en la clase anterior, en uno de los casos, en el de Easy, que se desarrolló toda una operación de innovación en producto basándose en la utilización de materiales, en ese caso de maderas de bosques cultivados, para poder sustituir importaciones por un lado, y por otro lado para poder insertar en el mercado la idea de que este tipo de materiales con determinados tratamientos, con secados y con un buen diseño, pueden llegar a ser muy apetecibles para los usuarios debido a sus bajos costos y también a el contacto con la idea de poder preservar a los bosques nativos. Otro aspecto, bueno, en esta segunda placa lo que vemos es innovación y búsqueda de materiales diferentes a los materiales utilizados tradicionalmente. En este caso vemos una cama realizada con cartón, que seguramente servirá para que se la puedan plegar y llevar. También incluimos en la investigación no solamente la parte, los aspectos tecnológicos, sino los aspectos que tienen que ver con la experiencia de consumo. Nos interesa saber qué tipo de usuarios hay, si son más jóvenes, si son más tradicionales, si son de alto poder adquisitivo, si lo van a utilizar para múltiples usos, como por ejemplo se ve en esta mesa que funciona como mesa ratona y al mismo tiempo funciona como mesa para poder trabajar con una tableta o con una notebook. Cuando hacemos investigaciones en usuarios, también es algo que repasamos, nos interesa
ver lo que piensan, no solamente lo que dicen, sino lo que piensan, lo que escuchan, lo que ven, lo que hacen, de forma tal de poder, en algunos casos, ir al encuentro de demandas explícitas y en otros casos capturar demandas implícitas que podrían llegar a ser detectadas por nosotros y adelantarnos y generar propuestas. En este caso vemos, por ejemplo, un prototipo de un tipo de silla que da respuesta a las múltiples actividades de los millennials y a la tendencia cada vez más creciente de departamentos de superficies mínimas. Entonces, con un solo mueble podemos, en este caso, trabajar tipologías de descanso, tipologías de lectura, tipologías de ergonómicas de descanso de la columna o más activas, como puede ser el trabajo con una tableta o los celulares. Investigación del punto de venta es muy importante, no solamente el usuario, sino el lugar donde el usuario se contacta con el producto, para ver cómo es la distribución, cómo son los recorridos. Muchas veces los puntos de venta no son controlados por nosotros, son de terceros, y entonces poder indagar cómo funcionan esos puntos de venta nos pueden traer una buena información, nos puede aportar información en relación al tipo de presentación del producto, al instructivo, a cómo se visualiza desde la góndola y cómo se visualiza también en cómo quedaría ese producto en el ambiente. Hay tecnologías, realidad aumentada, otro tipo de tecnologías digitales más simples que nos permiten tener una muestra física y al mismo tiempo lograr que el usuario repase distintas variantes y distintas formas de que tal o cual producto pueden llegar a verse en un ambiente. Otra investigación también pertinente en el proceso previo al diseño del producto es el análisis de las tendencias. Las tendencias son formas de pensamiento, tecnologías, culturas de consumo, modalidades de actitudes y actividades, corrientes económicas que en muchos casos nacen como en pequeños grupos, ya pueden ser grupos culturales, tribus urbanas o grupos de investigadores y que poco a poco van visualizándose en nuestra vida cotidiana y si se llegan a instalar y a naturalizar, estamos hablando de lo que llamamos una macro tendencia. Una macro tendencia es cuando una tendencia ya puede, en virtud de que se ha instalado como forma de pensamiento validado y forma digamos, de vida validado por la sociedad y aceptado por la sociedad, es una filosofía, una cultura que impregna la tecnología o el uso que hacemos de la tecnología, nuestros vínculos con el resto de nuestros pares, el vínculo que tenemos con el medio ambiente natural, el vínculo que tenemos en relación al consumo. Entonces, las tendencias es importante analizarlas para ver si efectivamente nosotros estamos haciendo propuestas que vayan a favor con viento de cola o van en contra. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con muebles de maderas de bosques nativos, roble por ejemplo, o maderas preciosas, bueno, tenemos que pensar que hoy en día hay cada vez más una conciencia de preservación del medio ambiente y también cada vez más hay ofertas de productos que lo cuidan. Entonces,
no es que no lo vamos a poder hacer, pero vamos a tener que encontrar un público capaz de pagar por eso y también de considerar que eso que está comprando tiene que ser en cantidades razonables y no va y tiene como contraindicación el hecho de que está funcionando como un producto contracultural en este momento. A diferencia de eso, si vendemos un mueble que antes era, por ejemplo, de pino, de eucalipto, que no era bien visto, no era bien valorado por la calidad de su madera, hoy en día es compensado eso, además de que las maderas hoy llevan otros tratamientos y las hacen más durables. Es compensado, como decía antes, por una cultura y una conciencia que va a favor de la preservación del medio ambiente, y ese tipo de muebles están en contacto con esos pensamientos. También es importante investigar, sobre todo en el caso de, del sector de muebles, bueno, los estilos. Sí, a veces hay estilos que se ponen más en vigencia, eh, y otros que van perdiendo vigencia y otros que vuelven, como las modas. Entonces poder indagar sobre eso, las exposiciones, las revistas internacionales, los blogs, hoy nos informan de muchas de estas cosas y nos permiten estar actualizados aunque no nos movamos de nuestra oficina. Fundamental es también la investigación sobre la competencia, o sea, saber qué hacen los competidores directos nuestros, o sea, sobre los cuales nosotros competimos por el bolsillo del mismo consumidor, y algunos indirectos que también compiten, como pueden ser productos sustitutos, que nos podrían estar empujando, nos podrían estar corriendo de nuestra posición en el mercado. Bueno, planteado esta investigación, esta primera etapa de investigación, entramos en lo que llamamos el brief, que es el programa, el programa de diseño. El brief es el instructivo, digamos, son las instrucciones que nosotros le debemos dar al diseñador para que pueda avanzar en su proyecto. Y esas instrucciones entonces deben contener un conjunto de elementos útiles para el diseñador. En algunos casos va a ser una investigación propia, pero el brief le va a permitir tener una primera información de primera mano, producto de las investigaciones que nosotros venimos haciendo y también del conocimiento que tenemos a partir de la experiencia práctica, ¿no? Los elementos que tiene un brief, que se plasman en un documento, es el perfil de la organización, de la empresa, el emprendimiento, qué características tiene, cuál es la historia, quiénes son los que la fundaron, quiénes la dirigen, quiénes la lideran. Es importante saber cómo es la estructura de decisiones para quien está al frente de un proyecto nuevo y saber quién finalmente va a tomar esas decisiones. Después el objetivo del proyecto, a qué apunta, si a desarrollar nuevos productos en el mercado para una empresa que constantemente necesita mantenerse en vigencia, o es una política defensiva porque se está quedando afuera, o necesita abrir un local nuevo, o necesita abrir una página de e-commerce y mostrar algunos productos diferentes a los que se muestran en el showroom. El otro aspecto es el contexto y la oportunidad. No es lo mismo un contexto recesivo de la economía que un contexto expansivo, no es lo mismo un contexto donde hay mucha apertura de productos importados que un momento donde eso está más equilibrado. Entonces, entender bien el contexto nos permite pensar un poco el proyecto para poder estar en foco, estar en una salida al mercado apropiada de acuerdo a la situación, a veces coyuntural, a veces estructural.
Bueno, como dijimos antes, acercar investigaciones, todas las que haya, definir el público objetivo para ver si es gente mayor, de alto poder adquisitivo, si son millennials, si es un público joven, si es un público que tiene la posibilidad y le interesa cambiar sus muebles de manera rotativa, de una manera periódica, cuáles son los supuestos y las restricciones de los actores que participan en el proceso, o sea, si la provisión puede llegar a quedar interrumpida o puede llegar a escasear, como por ejemplo si incluye elementos importados y la importación está o restringida o, por ejemplo, como suele pasar cíclicamente en la Argentina, se producen devaluaciones y eso encarece enormemente el producto. Después viene el análisis y definición de atributos del producto. Estos después lo vamos a ver, pero son definiciones de diseño funcionales, tecnológicas, que incluye la materialidad y las tecnologías que va a usar el mueble, formales, la forma, los colores, las terminaciones y ergonómicas. Bueno, y finalmente un cronograma, un presupuesto y lo que van a ser los entregables. Después viene una etapa creativa, como decíamos antes. Esa etapa creativa es una etapa que no es lineal, sino que es una etapa de ida y vuelta. Hoy en día ya no se trabaja como en una caja negra, te doy el brief, vos me entregas el diseño, sino que eso es un proceso de interacción donde participa el empresario, participan a veces los usuarios, a veces participan los técnicos o ingenieros que están en la planta, a veces participa si le vendemos a una cadena comercial, el comprador de la cadena comercial. El proceso, repasando un poco lo que vimos en la clase anterior, va del entendimiento, de la investigación a la parte creativa y de lo concreto al abstracto y viceversa. Ese proceso tiene que ir acompañado, en el caso del diseño de productos, de muebles, por distintos bocetos. Algunos son a mano alzada, otros pueden ser bocetos de tipo digitales, y una vez que se aprueba el boceto y se validan los prototipos, tenemos también los planos técnicos, donde se documenta de manera pormenorizada los requerimientos técnicos y constructivos del producto. Es importante, antes de cerrar el proceso de validación de diseño, contar con prototipos. Los prototipos pueden, hoy día, son de distinta índole. Algunos, como los renders, sirven para recrear la utilización del producto en un ambiente, y eso, como hay herramientas que lo hacen de una manera hiperrealista en este momento, puede ser un argumento muy interesante a la hora de probarlo con usuarios que no conocen el producto, antes de poder lanzarlo al mercado. Y después están los prototipos funcionales, que nos sirven para probar el producto desde el punto de vista de su funcionalidad, es decir, si es duradero, si resiste los pesos, si resiste el embalaje, si resiste el transporte. Es decir, el prototipo nos da una idea más acabada del producto antes, de la prestación del producto antes de que entre en la etapa de producción.